avisan si se puede visualizar. Sí, se visualiza correctamente. Perfecto. Entonces, doy inicio entonces. Bien. En este caso, en esta oportunidad, voy a conversar sobre una etapa del proceso penal demasiado importante, si no una de las más importantes, si bien el Código Procesal Penal indica que el juicio oral es la etapa estelar de un proceso penal, la investigación preparatoria tiene un rol fundamental al momento de preparar justamente todos los insumos que podrían conllevar eventualmente a un juicio oral. Entonces, esta situación es de especial relevancia y por tanto el estudio mucho más. He enfocado esta exposición para hablar no solamente de la etapa de investigación preparatoria, sino que principalmente aplicado a los delitos contra la administración pública y el delito de lavado de activos. En principio, ¿qué es la investigación preparatoria? ¿Cómo podemos ubicar o dónde ubicamos la investigación preparatoria? Voy a tener aquí ahí está la presentación. ¿Dónde podemos ubicar la investigación preparatoria? En principio, a ver, hay un audio, me parece, que está filtrándose. Bien, ok. En principio, la investigación preparatoria constituye la principal o la primera etapa de un proceso penal. En ese sentido, vamos a pasar a detallar o explicar algún campo de acción o qué es lo que se hace en esta etapa. Bien, entonces, como otro punto, hay que tener en cuenta que la investigación preparatoria se subdivide a su vez en dos etapas claramente diferenciadas. Por un lado tenemos la etapa de diligencias preliminares y por otro lado la etapa de la investigación preparatoria. En esta primera subetapa de diligencias preliminares, lo que hace el fiscal, porque es el titular de la acción penal, el defensor de la legalidad, se va a encargar de hacer los primeros recaudos de la investigación. Una vez que tiene el conocimiento, la noticia criminal, lo que hace es instaurar o aperturar una investigación. En esa apertura, lo que tiene que hacer es programar una cantidad de diligencias o cierta cantidad de diligencias para generar un mayor grado de sospecha. Según el Acuerdo Plenario 1/2019, se graduó los diversos tipos y calidad de sospecha que existen. Por ejemplo, en la etapa de diligencias preliminares, el nivel de sospecha es simple, el más básico o incipiente. Por ese motivo, cuando hablamos de diligencias preliminares, no hablamos de otra cosa más que realizar o programar, ejecutar diligencias que realiza el mismo fiscal, recién para esclarecer los hechos. Son los primeros actos de investigación. Si yo denuncio por estafa, si yo denuncio por corrupción, si yo denuncio por usurpación o cualquier otro delito, una de las primeras diligencias, por ejemplo, es llamar a declarar a las personas que intervienen, como investigados, como denunciantes, como testigos. Esos son los primeros actos de investigación. En ese sentido, por ese motivo, es importante tener en cuenta que en esta primera etapa la dirige el fiscal. Esa es una de las nuevas o de las novedades que nos trae el Código Procesal Penal, a diferencia del anterior, el del Código de Procedimientos Penales. La etapa de investigación la realizaba un juez denominado juez instructor. Aquí, con el nuevo modelo procesal penal, el fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, la dirección está a su cargo. ¿Qué más? Tenemos como fases, y acá la estoy colocando, ¿no? Las investigaciones previas o diligencias preliminares, y por otro lado una investigación formal o disposición de formalización de investigación preparatoria, que se le conoce como la investigación preparatoria formalizada. Esas son las dos grandes subetapas que componen la etapa de investigación preparatoria, que en otras palabras o en palabras sencillas constituye las diligencias que realiza el fiscal como director y como en el ejercicio de la acción penal. Entonces, no solamente es eso, sino que además, ¿cuál es la diferencia entre las diligencias preliminares y la investigación preparatoria?
es que justamente con la investigación preparatoria ya interviene un juez, denominado juez de la investigación preparatoria. Es también una diferencia abismal o muy diferente porque, ¿por qué razón? Porque las diligencias preliminares no tienen un control propiamente dicho, por ejemplo, de los plazos. En cambio, cuando ya pasamos a una investigación preparatoria formalizada, estamos limitados o los fiscales están limitados para actuar en el marco de acción de los plazos que se estipulan en la norma procesal penal. ¿Qué pasaría si nos excedemos del plazo? Interponemos un control de plazo. ¿Qué pasa si se vulneran derechos fundamentales en la investigación preparatoria? Interponemos una tutela de derechos, ¿no? ¿Qué pasa si es que me están imputando una acción que no es típica? Interpongo o deduzco una excepción de improcedencia de acción. Todo esto dirigido exclusivamente al juez de investigación preparatoria. Entonces, el rol que cumple un juez de la investigación preparatoria también es medular. Ahora, este control que se hace, porque el juez de la investigación preparatoria no hace otra cosa más que controlar las garantías en un proceso penal, y por eso esa es la función primordial que aparece desde que se formaliza la investigación preparatoria, esto es, desde que el fiscal dispone la continuación, la formalización de la investigación preparatoria, hasta la emitirse, por ejemplo, un auto de enjuiciamiento o un auto de sobreseimiento en la etapa intermedia. Esto quiere decir que no solamente es exclusiva de una etapa procesal penal, su actuación se extiende a una siguiente etapa, denominada etapa intermedia. Hasta ahí nada más, porque la posterior etapa, esto es la etapa de juicio oral, ya no está a cargo de un juez de la investigación preparatoria, sino a cargo de un juez penal, un juez diferente en virtud a la imparcialidad judicial. No puede ser el mismo que ha estado garantizando una correcta investigación y evidentemente una etapa intermedia, sino que ahora, si es que el caso amerita o tiene mérito para pasar a juicio oral, tiene que intervenir otro juez. Este juzgador será el encargado de decidir si este caso, ¿no?, que el fiscal ha decidido tiene todas los grados de sospecha, ha superado el nivel de sospecha suficiente, por tanto, tiene mérito pasar a juicio oral, y ahí es que se actuará la prueba para decidir si es que la persona investigada o las personas investigadas serán condenadas o absueltas. Eso lo hace ya el juez penal. Entonces, es importante resaltar el rol que tiene el juez de la investigación preparatoria en esta etapa justamente, ¿ok? Pero ojo, no es exclusiva de esta, sino que también se extiende a una siguiente etapa conocida como la etapa intermedia, que es una etapa de saneamiento o una etapa de control. En fin, ahora, un aspecto adicional que hay que tener en cuenta es la finalidad que tiene la investigación preparatoria. La investigación preparatoria permite al fiscal decidir si es que acusa o pide el sobreseimiento, y el imputado, por otro lado, le ayuda a preparar su defensa. Además, ¿qué otra cosa? Está compuesta por actos de recojo de información sobre el delito y su agente. Son los primeros recaudos de la investigación. El fiscal tiene la misión de programar todas las diligencias, de realizar los primeros actos, ¿no?, para evitar que la prueba se desvanezca o que no exista. Por ejemplo, en los casos de la prueba de alcoholemia. No puede realizar una prueba de alcoholemia de aquí a una semana, de aquí a un mes. Tiene que ser de manera urgente e inaplazable. Tienen que realizarse todos los primeros actos de la investigación para evitar justamente que se pierda la prueba, ¿no? En una escena del crimen no se puede dejar de recaudar en la primera oportunidad estos actos de investigación, porque si no se desvanecen a lo largo del tiempo. Entonces, justamente esta etapa es tan importante porque a partir de esta es que nace todo lo que se podría llamar un caso penal. Sin esta etapa de investigación preparatoria, no podríamos hablar finalmente de un caso que sea sentenciado con una condena o con una absolución. Entonces, es importante justamente que
A diferencia del juicio oral, tiene algunas notas características, como por ejemplo la reserva. Se puede reservar la investigación, en el caso del juicio oral no, el juicio es público. En estos casos, por fines de la investigación, sí se puede permitir la reserva o la no contradicción. Todo lo opuesto al juicio oral. En el juicio oral es lo más importante que se pueda formular los cargos, y en el debate tiene que haber contradicción. No solamente va a haber una parte acusadora y una parte acusada, sino que un tercero imparcial decidirá sobre este debate o después de un debate probatorio que se lleva a cabo en esa etapa de juicio oral. A diferencia de esta, en esta etapa propiamente de investigación preparatoria, lo que se hace es sí permitirse estas notas de reserva y no contradicción. Además, ¿por qué se llama preparatoria? ¿Qué prepara? ¿No? Lo que hace justamente es realizar o poner estas primeras cubos, ¿no? Para construir una pretensión punitiva. Como ya les estaba indicando, sin la etapa de investigación preparatoria no podríamos hablar de las siguientes etapas. No nos podemos saltar de manera directa, con un salto de garrocha, desde la noticia criminal a la etapa intermedia, ni mucho menos a juicio oral. Tiene que haber justamente esta etapa de investigación preparatoria. Por tanto, su función es construir una pretensión punitiva, construir escenarios o realizar estos primeros actos de investigación a cargo del fiscal como defensor de la legalidad, y además, porque eso ya estamos hablando estrictamente de una etapa denominada diligencias preliminares, sino que por otro lado, un aspecto relevante es el hecho de que cuando ya el fiscal pasa a un siguiente o se eleva el grado de sospecha, ya no una sospecha simple, incipiente o inicial, básica, sino cuando se avanza con estos estadios de sospecha, ya estamos hablando que si el fiscal decide disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria, ya estaríamos en una etapa siguiente o una subetapa siguiente que se denomina etapa de investigación preparatoria formalizada, ¿no? Entonces, allí estamos hablando de una sospecha reveladora. En este caso ya estamos hablando de un nivel de sospecha diferente, ¿no? Entonces, eso es lo más relevante, por cuanto permite distinguir las siguientes etapas. La siguiente etapa, la etapa intermedia, ya estamos hablando también de otro nivel de sospecha, absolutamente diferente, pero mayor que el anterior. Ya no sería una sospecha reveladora propiamente, sino que cuando se tiene que acusar o cuando se emite un auto de enjuiciamiento por parte del juzgado de investigación preparatoria, el nivel de sospecha se denomina suficiente. Y así vamos avanzando hasta generar la certeza por parte de la judicatura, en este caso un juez penal, para emitir la sentencia que corresponda, condenatoria o absolutoria. Entonces, ¿qué más? En esta primera etapa, en las diligencias preliminares, es importante también el rol que cumple el Ministerio Público como titular de la acción penal. Él es el que va a decidir qué diligencias se realizan, ¿no? Pero además tiene la posibilidad y la potestad legal, porque el Código Procesal Penal así lo permite y así lo estima, de apoyarse de un brazo operativo denominado Policía Nacional del Perú. La policía no es otra cosa más que el órgano de apoyo, la institución de apoyo a la investigación, a la Fiscalía. Pero, ojo, la Policía Nacional del Perú no puede calificar jurídicamente un hecho, sino que quien lo hace es únicamente la Fiscalía. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la Policía Nacional del Perú? Tiene que ejecutar las diligencias programadas, justamente por la carga procesal que existe y algunos delitos, no todos, pueden estar en manos o investigarse en sede fiscal. También es que se permite que ingrese esta potestad o esta institución denominada Policía Nacional del Perú para efectos de que sirva, como ya les había indicado, de un brazo operativo en la investigación. Como ya se sabe, y también por historia, a lo largo de los años también la policía ha desempeñado ese papel, no es ajeno a ese papel. Sin embargo, una de las críticas que se le hace es que muchas veces necesita mayor insumo, mayor capacitación, porque realmente se necesita un filtro mayor. Por ejemplo,
si estamos hablando de un caso de estafa, ¿no? El nivel de conocimiento tiene que ser más avanzado. Si estamos hablando de un caso de violación sexual de menores, por ejemplo, las diligencias que se realizan, por ejemplo, llamar a declarar a los familiares, si esto sucedió en un colegio, a los directores de la institución educativa y demás, también tiene que realizarse con la especialización adecuada. Entonces, como les digo, la Policía Nacional del Perú lo que hace es que al ser un brazo operativo del Ministerio Público, evidentemente la principal función es cooperar, coadyuvar en estos actos de investigación. El artículo 67 del Código Procesal Penal regula lo que significa la función de la investigación policial. Ahí básicamente nos describe cuál es el rol de la policía y principalmente la finalidad que se debe cumplir y las funciones, ¿no? Bien, como ya había adelantado también un poco acerca de las diligencias preliminares, es importante tener en cuenta que esta etapa o esta subetapa es la más incipiente, pero la que recarga la mayor cantidad de trabajo, porque son los primeros recaudos de la investigación. ¿Cuáles son las principales características de las diligencias preliminares? Las principales características son las siguientes. Se investiga para determinar el inicio de la investigación preparatoria. Sin las diligencias preliminares, no podemos pasar a una siguiente subetapa denominada investigación preparatoria formalizada. Segundo, la realización de las diligencias urgentes e inaplazables para verificar los hechos y su delictuosidad. Son los primeros recaudos de la investigación. Además de esto, aseguramiento de elementos probatorios. Justamente al realizarse los primeros actos de investigación, la función y el rol inmediato y urgente adquiere la mayor relevancia. Asimismo, en las diligencias preliminares, lo que se hace también es individualizar a las personas involucradas, en este caso los imputados y los agraviados. Para una denuncia, no se requiere, por ejemplo, que nosotros brindemos los datos completos de quién ha sido, del imputado o del investigado, quién sería, sino que se puede poner en conocimiento para que la Fiscalía, como defensor de la legalidad, como titular del ejercicio de la acción penal, inicie los primeros recaudos, los primeros actos de investigación para determinar quién sería o quién tendría esta calidad de imputado o de investigado. Asimismo, se puede requerir el apoyo de entidades públicas y privadas, como algunos de los actos de investigación. La Fiscalía puede apoyarse de otras instituciones, por ejemplo, de RENIEC, por ejemplo, de la misma Policía Nacional del Perú, de su sistema, ¿no?, policial, por ejemplo, del juzgado, para ver si es que tiene antecedentes penales, ¿no?, etcétera, ¿no? Esto es importante porque evidentemente ayuda a que el Ministerio Público, como también tiene este poder de coerción, pueda recabar estos actos de investigación, pero sin límites o sin problemas, ¿no? La idea es que las entidades o las instituciones crucen esta información conforme corresponde. ¿Qué más? Y ya esto también es materia de la anterior presentación. Indica, la Policía Nacional del Perú apoya en esta función. Su función es de ser brazo operativo del Ministerio Público. Por tanto, su intervención también coadyuva. Bien, continuamos. Ahora bien, un aspecto relevante es que no todos los casos que inician con diligencias preliminares terminan con o avanzan a una disposición de formalización. Me explico. Un caso cuando se inicia y se realizan los primeros actos de investigación y luego de esto, el fiscal al analizar tiene dos opciones: o formaliza la investigación o la archiva. No necesariamente cuando se inician las diligencias preliminares significa que el caso va directamente a formalizarse. También existe una opción adicional que se denomina archivo. ¿Qué significa o cuándo procede el archivo de la investigación preliminar? El Código Procesal Penal establece también en el artículo 334, inciso 1, que el fiscal podrá emitir una disposición de archivo cuando, y acá están
las características o los presupuestos para configurar el archivo. Primero, que el hecho no constituya delito o no sea justiciable penalmente. Más adelante esta discusión también se puede ver o se puede discutir si es que avanza o mediante la deducción de una excepción de improcedencia de acción. Asimismo, por otro lado, que se presenten causas de extinción de la acción penal, ¿no? O no se logre individualizar al imputado con nombres y apellidos completos, o que falten, y ese es uno de los aspectos que tiene mayor, o el que se alega mucho más, ¿no? Que falten indicios reveladores de la realidad del delito. Esto es lo más importante, porque significa que luego de los recaudos, luego de los actos de investigación que se han realizado, el fiscal no tiene mayores indicios, por ejemplo, para individualizar a la persona. Pero por otro lado, o si no, sabe que ha cometido un delito, se ha acreditado fehacientemente la comisión del delito, o al menos de manera incipiente, ¿no? Hay comisión de un delito, hay vestigios de que hay un delito, pero no se puede determinar quién ha sido. Es otro presupuesto. Entonces faltan esos indicios reveladores. Hay diversa casuística también que se ha generado a nivel de la fiscalía, porque estos casos usualmente, cuando se archivan, ¿no? Pueden generar a la parte agraviada, en este caso, por ejemplo, si alguien denuncia un delito, por ejemplo, estafa, y evidentemente la fiscalía, por ejemplo, luego de los recaudos de la investigación decide archivar, porque según el argumento que indica, es un tema que debería dilucidarse en sede civil y no en sede penal. Por tanto, quien se considera perjudicado o agraviado con esta decisión tiene la posibilidad de interponer un recurso de elevación de actuados, conforme el Código Procesal Penal lo indica así. Si es que considera ello, tiene el plazo de 5 días a partir de la notificación de la disposición de archivo para interponer conforme su derecho este recurso, denominado recurso de elevación de actuados. Entonces, ¿es absolutamente importante y relevante conocer esto? Sí, porque en virtud a estos derechos, ¿no?, que revisten tanto a la parte agraviada como a la parte investigada, es que hay posibilidad de impugnar esta disposición. A diferencia de la disposición de formalización, si es que se formaliza por otro lado, no hay una vía para cuestionar la formalización propiamente, para revertirla, mejor dicho. Porque en el caso de la disposición de archivo, si es que se interpone un recurso de elevación de actuados, ¿cuál es la posibilidad? Que el fiscal superior, luego de revisar estos actuados, luego de revisar y verificar, por ejemplo, la necesidad de realizar más actos de la investigación, lo que decidirá será revocar esta decisión de archivo y, por tanto, continuar con la investigación. Por otro lado, lo que puede hacer es declarar nulo la disposición de archivo y, por tanto, pedirle a ese fiscal provincial se pronuncie nuevamente. ¿Qué más puede hacer? Tiene siempre 3 opciones. La otra opción es ratificar la decisión del fiscal provincial. Quiere decir que estoy conforme con este archivo y, por lo tanto, se terminaría el proceso penal. No habría otra manera de reabrirlo porque ya se ha verificado que no hay delito o según comparte el criterio que ha emitido un fiscal provincial al indicar, por ejemplo, en este caso de estafa, sin ningún detalle, para hacer muy rápido o ilustrativo el ejemplo, porque principalmente no me quiero centrar en el delito, sino en estos aspectos procesales o estas problemáticas procesales, la opción sería que ratificaría esta disposición de archivo. Por tanto, este fiscal superior, luego de haber evaluado en este recurso de elevación que se ha presentado oportunamente en el plazo de 5 días, puede decidir por estas 3 opciones. O rectifica el archivo, o ratifica el archivo, o declara nulo el archivo. Dependiendo de las opciones, es que se puede proseguir con la investigación. Pero ojo, el recurso de elevación de actuados lo que hace es buscar que se revierta esta disposición de archivo. Pero por otro lado, si tenemos una disposición de formalización, no sucede ello. No hay ninguna vía procesal penal, ninguna herramienta procesal en nuestro código que permita revertir una disposición de formalización de la investigación preparatoria. Si el fiscal ya formaliza, no hay forma, no hay ninguna manera, ningún ejercicio
ninguna herramienta procesal que permita que se revierta, que se regrese atrás y que lo piense bien el fiscal para ver si me emite la formalización. No, una vez que se formaliza, se continúa con la investigación preparatoria. Por ese motivo, muchas veces la disposición tiene el encabezado siguiente: disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Su nombre es más que claro. Entonces, nuevamente, para cerrar esta idea y que resulta absolutamente importante el hecho de verificar ello, es relevante tener en cuenta que esta disposición de archivo sí puede revertirse mediante este mecanismo o esta herramienta denominada recurso de elevación de actuados, siempre que se interponga en el plazo oportuno. Si yo lo presento en el día 6, si yo lo presento en el día 10, o si yo lo presento al mes o a los 2 meses de haber tomado conocimiento, definitivamente es improcedente esta opción. Entonces hay un plazo exclusivo, ¿no?, para debatir o para poner en tela de juicio esta disposición de archivo. Entonces, a diferencia, como les indico, de la formalización, que no hay ninguna opción o ningún plazo para interponer, entonces, para revertir. Por otro lado, con la formalización, y aquí están los aspectos más problemáticos, por eso es que me he querido detener un poco más o hacer esta introducción, porque luego de que se formaliza y continúa la investigación preparatoria, hay formas de cómo filtrar o de cómo cuestionar la disposición de formalización y continuación preparatoria. No de revertirla, porque ya está emitida. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, si es que no está clara la imputación contra el investigado, el imputado, entonces se puede presentar o solicitar que el fiscal decida o impute correctamente la imputación concreta, ¿no? Si, por ejemplo, se vulneran otros derechos fundamentales, también se puede interponer la tutela de derechos. Si es que se excede irrazonablemente del plazo, el control de plazo, y así sucesivamente. Justamente desde que se formaliza la investigación, ya se puede interponer o deducir excepción de improcedencia de acción. Si es que el hecho no es típico o no es justiciable penalmente, ya podemos hablar de deducir una excepción. Y todo esto va dirigido a un juez de la investigación preparatoria. De hecho, cuando se formaliza y continúa la investigación preparatoria, una de los mandatos que tiene la norma es que el fiscal tiene la obligación de comunicar inmediatamente a un juez de investigación preparatoria. Ese juez de investigación preparatoria será el juez de garantías que va a verificar y controlar lo que queda de la investigación preparatoria y la etapa intermedia si es que se pasa a esa siguiente etapa. Entonces, la relevancia que tiene la formalización y continuación de la investigación preparatoria la acabamos de verificar. Al ingresar un juez de investigación preparatoria, un juez de garantías, un juez de control, es que evidentemente ya no estamos en una etapa en la que solo habían dos partes, digamos, un fiscal investigando versus un imputado con su abogado defensor. Aquí estamos hablando ya de dos partes, ¿no? Alguien que viene imputándome algo, un imputado, con su abogado seguramente, y con un juez. Entonces, siempre con un juez que va a controlar todas las actuaciones que ahora realice el fiscal. Ya no de una manera tan no limitada como en un estadio anterior o más incipiente como las diligencias preliminares, sino que ya si se pasa a esta siguiente subetapa denominada formalización y continuación de la investigación preparatoria, digamos que estamos hablando ya de un control mayor. Entonces, un aspecto también relevante, y esto es absolutamente importante, es la calificación de las diligencias preliminares y la formalización. Es también usual indicar, ¿no?, que si el fiscal considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, ¿no?, o se presenten también algunas causas de justificación, causas de extinción de la acción penal, declarará que no procede continuar con la investigación preparatoria. En pocas palabras, significa archivar. Si es que considera el fiscal que no hay ningún elemento para perseguir este delito,
no hay ningún elemento que permita o se puede verificar que la causa es atípica, entonces se dispone la no formalización y no continuación de la investigación preparatoria, igual archivo. En el caso, ¿no?, el hecho fuese delictuoso y la acción penal no hubiere prescrito, pero faltase identificar al autor o partícipe, el fiscal también ordenará la participación policial para tal fin. Siempre la importancia de la Policía Nacional del Perú, que le ha brindado el nuevo Código Procesal Penal, sí ayuda o coadyuva a que se puedan, o que se pueda básicamente ayudar a identificar o ayudar a bajar la carga del Ministerio Público. ¿Qué actos de investigación puede realizar? Y acá también esto va a depender del nivel de especialización o no especialización que tenga una fiscalía. Como también sabemos, las fiscalías tienen divisiones. No es una sola fiscalía que se encarga de investigar todos los hechos, sino que, por ejemplo, si se trata de casos de corrupción de funcionarios, hay una fiscalía especializada para investigar delitos de corrupción de funcionarios. Si estamos hablando de casos vinculados al delito de lavado de activos, también hay una fiscalía especializada en delito de lavado de activos. Si estamos hablando de casos vinculados a la criminalidad organizada, también hay una fiscalía especializada en crimen organizado y demás. Pero también, por otro lado, tenemos fiscalías comunes. Las fiscalías comunes son aquellas que ven delitos comunes. Por ejemplo, el hurto, el robo, estafas, violación, ¿no?, etc. Delitos, entre comillas, no complejos o no tan complejos como sí lo es un caso de lavado de activos, por ejemplo. O como sí lo es un caso vinculado a la criminalidad organizada, que intervienen muchísimos investigados, hay muchos actos de investigación que realizar, ¿no?, y muchas instituciones que tienen que cruzar información, las entidades bancarias, las entidades financieras, las entidades bursátiles, las notarías y demás. Entonces, para hacer un pequeño resumen de todo lo que ya hemos venido conversando, en esta etapa de investigación preparatoria se subdivide claramente en dos subetapas, la de diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. En esta primera, lo que se realizan son los primeros actos de investigación. En estos primeros actos de investigación se tiene que recabar los primeros recaudos, los primeros actos, las primeras diligencias que permita al fiscal sostener un nivel de sospecha más avanzado que el simple. Si es que el fiscal decide la formalización y continuación de la investigación preparatoria, estamos hablando de un nivel de sospecha mayor que el simple. Estamos hablando de un nivel de sospecha reveladora. Si es que se decide avanzar y ya no estamos en esta etapa de investigación preparatoria, sino que, por ejemplo, se acusa para una etapa intermedia, estamos hablando de un nivel de sospecha suficiente, incluso para el auto de enjuiciamiento en el mismo sentido. Entonces, esa es la forma en la que se ha venido, la Corte Suprema ha indicado, ha verificado que efectivamente en estas etapas tiene que ir superándose estos niveles de sospecha. Repito, en las diligencias preliminares se requiere un nivel de sospecha muy básico, muy simple, como el de sospecha simple. Si es que se decide avanzar, luego que ya se tienen mayores recaudos, se han terminado las diligencias, se han terminado de programar estas diligencias, lo que continúa es un nivel de sospecha mayor a este anterior, un nivel de sospecha reveladora. Esto es a raíz de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Justamente cuando se dispone la formalización y continuación de la investigación preparatoria, lo que hace el fiscal, además de tener un nivel de sospecha mayor, es, por obligación legal del Código Procesal Penal, comunicar a un juez de la investigación preparatoria. Entonces, una vez que se comunique un juez de la investigación preparatoria, se tendrá un juez de garantías de esta siguiente etapa, todo lo que queda de la investigación preparatoria a partir de la investigación preparatoria formalizada, incluso en la etapa intermedia. Entonces, esa es la opción. Pero ojo, no todos los casos avanzan de esta manera. Algunos otros casos terminan antes. ¿Qué pasa
si luego de iniciarse las diligencias preliminares y recabarse los primeros actos de investigación, el fiscal no logra obtener esa sospecha reveladora que es requerida para disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria? En ese supuesto, requerirá el archivo de la investigación, que en pocas palabras significa la no formalización y continuación de la investigación preparatoria. Eso significa, ¿no? ¿Posibilidades para revertir el archivo? Sí, conforme ya lo he indicado, una posibilidad para revertir el archivo es el interponer en el plazo oportuno de 5 días el recurso de elevación de actuados al fiscal superior, en el que el fiscal superior tendrá justamente que decidir y reevaluar estos hechos o esta disposición propiamente, porque lo que se hace aquí en este recurso de elevación es cuestionar y precisar qué agravios nos ha causado el fiscal con esa decisión. El fiscal superior tiene, por tanto, la decisión de confirmar el archivo, ratificarlo, rectificarlo, ¿no? Revocar el archivo o declarar nulo el archivo. Entonces, al tener todo ese abanico de posibilidades, hay una fórmula legal para revertir un archivo. Lo que no sucede con la disposición de investigación preparatoria. Hay algunas tesis, hay algunas propuestas que ya se han venido haciendo en la academia que lo que hacen es proponer justamente que haya un filtro a la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Sin embargo, aún no ha sido amparado legalmente. Nuestra norma aún no considera en ningún supuesto que la disposición de formalización y continuación preparatoria pueda revertirse. No sucede ello como sí sucede con la disposición de archivo. Quiere decir que una vez que el fiscal decide formalizar y continuar, su nombre lo indica, continuar con la investigación preparatoria, no tendrá otra opción más que, evidentemente, comunicar al juez de la investigación preparatoria que ya pasamos a una siguiente etapa. Entonces, eso es lo relevante de esta etapa de investigación preparatoria. Se prepara justamente o se construye una imputación a lo largo del tiempo, a lo largo de un proceso penal instaurado, que evidentemente también está de la mano o va a llevarlo a cabo la fiscalía, va a tener que sostenerlo y conforme va avanzando esos escalones va incrementando un nivel de sospecha mayor. Si es que supera este nivel de sospecha reveladora para la disposición de formalización, estamos hablando ya de una siguiente etapa denominada etapa intermedia. Y en la etapa intermedia, si es que el fiscal decide avanzar, porque también, una vez que se formaliza, tiene también dos etapas, dos opciones. Puede acusar o puede sobreseer. Si es que se decanta por la primera opción, acusar, significa, o debemos presuponer, según la Corte Suprema, que estamos hablando de una etapa de sospecha suficiente. Quiere decir que el fiscal, ya superada la etapa de investigación preparatoria, ha alcanzado un nivel de sospecha mayor. Si es que no lo logra hacer, entonces requerirá el sobreseimiento, que tiene los efectos de un archivo penal también. Entonces, nuevamente, siempre que termina una etapa, hay dos opciones, totalmente contradictorias en este caso. Puede acusar, puede continuar con esta persecución o puede sobreseer. En el sobreseimiento también hay algunas otras combinaciones que hacer. El sobreseimiento parcial, el sobreseimiento total, el sobreseimiento mixto y demás. Vamos a tener que obviar esto para seguir avanzando con este tema. Entonces, como también les estaba indicando al inicio de la exposición, una vez que se emite la disposición y continuación de la investigación preparatoria, lo que se hará es comunicar a un juez de la investigación preparatoria. Cuando se comunica al juez de la investigación preparatoria, nuevamente tenemos ya este triángulo. Ya no solamente es un fiscal persecutor y un investigado. Tenemos un juez de garantías, un juez de control. Este juez puede justamente filtrar la vulneración o puede prevenir y puede controlar
cualquier vulneración a algún derecho fundamental. Por ejemplo, el derecho al plazo razonable. Y aquí quería ahondar un poco acerca de el control de plazos, pero no solamente tenemos esta herramienta, también tenemos, por ejemplo, la tutela de derechos, se puede interponer una excepción de improcedencia de acción, ya a partir de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, digamos, tenemos ambas partes, y en este caso mucho más la defensa, porque se entiende que veníamos solamente con un fiscal persecutor. Aquí ya se tiene esa posibilidad de controlar estrictamente, y esto dirigido, o todas esas solicitudes dirigidas a un juez denominado juez de la investigación preparatoria. Entonces, adquiere relevancia estas herramientas que se han instaurado porque ya no es una investigación ilimitada. No es que un fiscal actúe de manera ilimitada o investigue eternamente, sino que ahora ya tenemos legalmente una regulación que permita controlar ello, justamente a cargo de este juez de garantías, por eso su nombre. Entonces, para ello es importante recoger esta regulación que tiene nuestra normativa en relación a las diligencias preliminares y además en la etapa en general de investigación preparatoria. Hay que tener en cuenta los plazos, ¿no? Y los plazos también tienen partido en relación a su naturaleza. No se puede otorgar un plazo, por ejemplo, simple para un caso o un plazo simple es diferente a un plazo que involucra diversos actos de investigación. O, por ejemplo, un caso que se denominan casos complejos. Los casos simples, por un lado, los casos complejos, por otro, y los casos vinculados a la criminalidad organizada. Entonces, en función a la diversa naturaleza del proceso, caso simple, caso complejo o caso vinculado a la criminalidad organizada, nuestra norma le otorga un tratamiento o un plazo razonable. Esto no ha sido únicamente descrito en la norma, sino que también ha sido gracias a esfuerzos jurisprudenciales. En el 2012, en el caso Fuerza Popular, que vieron estos casos vinculados a la criminalidad organizada, es que recién se pudieron analizar estos casos de plazo razonable. No ha sido que directamente, porque antes se entendía, ¿no? Los casos simples, digamos, o el plazo era unívoco, era uniforme para todos, pero no había esta distinción de que no todos los casos son iguales y que no depende mucho del delito, o no solamente del delito, sino también importa muchísimo, por ejemplo, la cantidad de investigados, la cantidad de diligencias que se tengan que hacer, entre otros. Eso distinguía un caso de otro, ¿ok? Entonces, dependiendo de esa naturaleza, porque no es la característica central el delito propiamente, es que se puede verificar que no es igual un caso de otro y por tanto no merece el mismo plazo. Eso es en relación al plazo razonable, ¿no? Ahí está lo que indica la normativa, ¿no? Pero el punto central y lo que quiero tratar más que hablar de la norma son algunas problemáticas que existen en torno a estas figuras o herramientas. Entonces, acá hay algunas preguntas y respuestas. Espero que estas diapositivas también se las puedan trasladar a ustedes. Hay algunas preguntas y respuestas que he tratado de rebotar para problematizar un poco más sobre algunas instituciones. Primero, ¿qué se puede hacer ante una excesiva duración en los plazos de investigación? Ya les estaba adelantando algunas cuestiones, ¿no? Primero se tiene que solicitar al fiscal provincial que le dé término al plazo de investigación. Esos son los pasos que realizamos. No se puede saltar directamente a un juez si es que tengo un fiscal. Primero le tengo que solicitar a un fiscal. Fiscal, solicito, ¿no?, el término del plazo de la investigación. Ha transcurrido tanto tiempo, según la disposición fiscal número 1, se dispuso a iniciar investigaciones por tanto plazo. Según la disposición fiscal número 2, se amplió el plazo por tanto tiempo y, siendo hoy la fecha tal, ha transcurrido el plazo en exceso. Eso le voy a informar al fiscal, a mi fiscal provincial, el que me viene persiguiendo. Segundo, ¿qué sucede cuando el fiscal no acepta dicho requerimiento o no responde a mi requerimiento? Puede pasar, digamos, un mes
y el fiscal no responde. Reitero el pedido, reitero 2 veces y no me responde. Entonces, ¿qué hago? En el caso que el fiscal provincial no haya aceptado el requerimiento, el afectado, en este caso, en el ejemplo que les indico, yo acudo recién al juez de la investigación preparatoria para solicitar una audiencia de control de plazo. Entonces, tercero, una vez solicitado el requerimiento al juez de la investigación preparatoria, ¿no? Conforme a la presentación del requerimiento, el juez citará a las partes dentro de esta audiencia y se discutirá y debatirá en audiencia, denominada audiencia de control de plazo. Artículo 343, inciso 2 del Código Procesal Penal. Ese es el procedimiento para interponer un control de plazo. No se puede saltar del fiscal. El fiscal me está investigando. Primero se lo tengo que requerir a él, porque finalmente quien tiene que concluir o terminar un estadio de investigación es efectivamente el fiscal. El juez no puede ordenar al fiscal a hacer lo que tenga que hacer. Tienen independencia, autonomía. Pero lo que sí puede hacer el juez de garantías es controlar que la actuación del fiscal se lleve dentro de los márgenes legales, que se respeten las garantías y principios constitucionales, procesales, penales. Entonces, eso sí se puede y por tanto el procedimiento es el siguiente, el que les acabo de detallar. Una siguiente herramienta, institución, para ir problematizando porque estoy también ya con el tiempo, es la audiencia de tutela de derechos. También, en esta audiencia de tutela de derechos, su presupuesto es una vulneración a derechos estrictamente o taxativamente indicados en la norma. Es un mecanismo procesal de aplicación residual, no en todos los casos. Por ejemplo, se vulnera el plazo razonable. Ok, es un derecho fundamental, por tanto, ¿interpongo tutela de derechos? No. Si existe otra herramienta o institución más específica, más personalizada, la presento. En este caso, vulnera mi plazo razonable, pero es un derecho fundamental. Debería ser materia de una tutela de derechos. Técnicamente sí, pero estrictamente no, porque estamos hablando de que hay una herramienta mucho más precisa para ello. Porque la tutela de derechos, partimos, es subsidiaria. Entonces, si tenemos ese conflicto, pero vulneran el plazo razonable, pero ya existe una herramienta o institución que combate ello o que puede controlar ello, interpongo la más especial. Entonces, tengamos en cuenta que en relación a la tutela de derechos es de aplicación residual. Asimismo, garantiza la plena vigencia de los derechos y garantías. Justamente, tutela de derechos. Su nombre lo indica, sin más. ¿Qué más? Procede ante afectaciones concretas y no potenciales. Tiene que haberse acreditado efectivamente la vulneración a este derecho. Entonces, ahí está la regulación normativa. Voy a tratar de pasar un poco más sobre esto, pero lo importante o lo que quisiera rescatar sobre esta figura es que es residual frente a otras. Y finalmente, espero me alcance un poco el tiempo, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para tocar un aspecto absolutamente importante que vengo problematizando ya hace mucho tiempo, que es la prisión preventiva. Justamente cuando se formaliza la investigación preparatoria, también se da un pase a la Fiscalía para requerir la prisión preventiva. Esa es la importancia de la investigación preparatoria, o mejor dicho, de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Una vez que formalizamos la investigación preparatoria, puede habilitarse legalmente a la Fiscalía a requerir la prisión preventiva. ¿Hay algunos puntos controvertidos sobre esta? Muchísimos, principalmente en relación a su aplicación. Hubo un debate hace mucho tiempo, ya en el 2013-14 aproximadamente, acerca de cuál es la aplicación o cuáles son los presupuestos, cómo se deben interpretar los presupuestos de la prisión preventiva. Si bien el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal indica estrictamente que son 3 los presupuestos de la prisión preventiva, evidentemente tenemos, primero, los graves y fundados elementos de convicción, segundo, la prognosis de pena superior a los 4 años, y tercero, el peligro procesal que se puede desglosar en peligro de fuga o en peligro de obstaculización. En el 2013-14, con la casación famosa, casación y aclamada 626-2013 Moquegua, si bien
tenía otras características de garantía, porque además propone, ¿no?, que se utilice, y esto lo hace vinculante, los jueces supremos, la aplicación de dos presupuestos procesales adicionales que nacen a raíz de esta jurisprudencia, que son la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. Quiere decir que si se interpone la prisión preventiva, también tiene que haber un juicio de ponderación de por qué esta medida es más idónea, necesaria y proporcional en relación a otras. Por ejemplo, una comparecencia con restricciones. ¿Por qué la prisión preventiva sí se aplica en este caso? Y no solamente ello, sino además, si son 9 meses lo que obliga legalmente la norma, ¿por qué no pueden ser menos la duración de la medida, ¿no? Entonces, se problematizaba o se aumentaron estos dos criterios más, justamente para limitar o para hacer mucho más aplicable, o digamos que darle este toque de legalidad a la aplicación de la prisión preventiva y que no sea desproporcionado ni excesivo. Pero además, esta casación trajo consigo una problemática que hasta ahora se viene arrastrando y discutiendo, que si bien en el 2015 con otra casación, digamos que se pudo superar, hasta ahora sigue teniendo algunos enfrentamientos. ¿Cuál es? Es si es que en la audiencia de prisión preventiva se puede analizar el juicio de imputación. En la audiencia de prisión preventiva yo puedo tocar o puedo cuestionar los aspectos relativos a la formalización y continuación de la investigación preparatoria, o lo debo hacer en otra audiencia. Si es que en la audiencia de prisión preventiva puedo, por ejemplo, abordar acerca de, o hablar sobre la atipicidad del delito o no, etc. Lo que indicaba la casación 626-2013 Moquegua estrictamente es que eso no era posible. Indicaba que en una audiencia de prisión preventiva, como su nombre lo indica, vamos a discutir si esta persona va a prisión o no. No estamos discutiendo la tipicidad de un delito, la tipicidad subjetiva u objetiva. No, esto no vamos a ver en una audiencia de prisión preventiva. Pero más adelante ya, en virtud de la misma casuística que se generó en esta jurisprudencia, se pudo determinar que se cometían algunos excesos al hacer estas afirmaciones. Esta casación 626-2013 Moquegua, que digamos algunas personas lo consideran como garantista por haber incluido, y tiene ese mérito de haber incluido estos dos presupuestos absolutamente relevantes, que bueno, ahora muy cuestionados porque realmente de nada nos sirve tener en la jurisprudencia presupuestos si no están bien aplicados por parte de nuestra judicatura, pero en fin, digamos que tiene ese mérito de colocarle una garantía. Luego fue absolutamente riguroso y técnicamente sus argumentos estaban bien estructurados. Lo que decía era que no era materia de una audiencia de prisión preventiva. ¿Pero por qué lo decía? ¿No? Él decía, los jueces supremos indicaban lo siguiente: si estamos hablando de una audiencia de prisión preventiva, o si tú quieres cuestionar la tipicidad, deduce una excepción de improcedencia de acción. Si tú quieres cuestionar alguna otra cuestión, por ejemplo, el plazo razonable, no vas a venir en una audiencia de prisión preventiva a hacer. Interpón tu control de plazo. Si tú vas a cuestionar que la disposición de formalización está mal o demás, interpón tu tutela de derechos. No vengas a mi audiencia de prisión preventiva, que es exclusiva a discutir la libertad de una persona, a analizar ello. Con todas las reservas del caso, sinceramente discrepo absolutamente con ese criterio jurisprudencial. Luego vienen otros criterios en el 2015 que vienen superando o digamos arreglando esta situación, porque técnicamente es correcto, y ya lo estamos diciendo en la teoría. Si es que tenemos que discutir el plazo, control de plazo y viceversa. Si es que voy a discutir la tipicidad de un delito, me voy a deducir una excepción. Eso es técnicamente correcto. Estamos bien con eso. Sin embargo, esta casación se emite en un contexto diferente. ¿Cuál es el contexto? En el que la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria no se hace como ahora, a unas horas de emitirse o requerirse la prisión preventiva. Muchas veces me notifican ahorita la disposición de formalización, ahorita, van a ser las 8 de la noche, y en una hora, a las 9, me requieren la prisión preventiva. O en esa misma formalización, en el otro sí, me dicen, vamos a fundamentar la prisión preventiva en el siguiente escrito. Y me anexan, después de una hora, mi requerimiento de prisión preventiva. ¿Cómo es que yo puedo deducir una excepción de improcedencia de acción y hasta que me den fecha de audiencia, si
en nuestra jurisprudencia y por ese motivo hubo algunas o hay algunos esfuerzos en indicar que efectivamente, si bien es técnicamente correcto, no hay otro escenario mejor que discutir estos aspectos en una audiencia de prisión preventiva. No se desnaturaliza la audiencia de prisión preventiva. Es más, si nosotros revisamos el artículo 268 del Código Procesal Penal, y ya para no excederme mucho, pero estos temas sí realmente me interesan mucho transmitirlos. Si vamos al artículo 268 de nuestro código, nos indica la letra lo siguiente. En el 268, apartado A, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito. Entonces, si indicamos delito, estamos diciendo también que podemos discutir la tipicidad o atipicidad del mismo. Y por tanto, si bien técnicamente correcto que me tengo que ir a una excepción de improcedencia de acción, ¿se dan cuenta cuándo me programarían una excepción de improcedencia de acción? Cuando ya mi patrocinado esté preso probablemente y yo recién tenga que discutir y me digan, verdad, es atípico el delito, ¿no? Entonces, estas cuestiones de cruces o estos pronunciamientos jurisprudenciales que técnicamente son correctos, muchas veces desatienden lo que en la realidad viene sucediendo. Como por ejemplo, estas situaciones que considero muchas son irregulares. Al disponer la formalización, inmediatamente, sorpresivamente después, el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, evidentemente, problematizar sobre estos aspectos en la jurisprudencia y justamente en los casos que llevamos nosotros, nos podemos dar cuenta que evidentemente hay algunas arbitrariedades que se cometen y por tanto no hay mejor escenario para discutir estos aspectos técnicos también que la audiencia de prisión preventiva. Según mi consideración, no se desnaturaliza la prisión preventiva si es que tengo esta única oportunidad y con este contexto además de discutir el juicio de imputación también. Entonces, bueno, sin ánimo de extenderme, porque no sé si hay alguna pregunta o cuestionamiento, etcétera, voy a absolverlo y muchísimas gracias por su atención. Es un tema largo que es para hablarlo muchísimo tiempo, pero por cuestiones justamente técnicas también respeto el horario. Muchísimas gracias. Me parece que hay una pregunta, doctora. Alguien levantó la mano. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Jacqueline, buenas noches, ¿qué tal? Tenía una consulta pequeñita, ¿se me escucha? ¿Hola? Hola, Sí, buenas noches, sí, Francisco, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí. Ya, genial, perfecto. Tengo una duda pequeñita. En la etapa de diligencias preliminares, usualmente la Procuraduría presenta una elevación de actuados usualmente por falta de las fiscalías provinciales en sus investigaciones al deber de exhaustividad. Y el deber de exhaustividad aparentemente tiene tintes discrecionales. Es como decir, ¿sabes qué? Tu fiscalía provincial no investigaste como debiste, porque yo creo o yo considero de que se debieron haber hecho estos actos que, si tú bien lo hiciste, pero no lo hiciste de la manera adecuada o no entraste en profundidad. Por ejemplo, piden pericia contable. Por ejemplo, piden levantamiento de las comunicaciones. Entonces yo te quería consultar si, por ejemplo, estos dos requisitos, bueno, en el levantamiento de las comunicaciones, que me parece algo muy fuerte, entonces un requerimiento muy fuerte, a tu perspectiva, a tu visión, ¿cómo ves estos elementos respecto al acto o las acciones que debería realizar un fiscal provincial? ¿Hay razones objetivas en el tema de las diligencias preliminares en las cuales se podrían ordenar este tipo de actos, o es mejor tener el asunto con mucho detalle y trabajarlo con mucho tino, porque ya estaríamos hablando de vulneración de casi derechos fundamentales? Eso, gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, es una de las cuestiones recurrentes porque evidentemente hay que tener en cuenta algunos principios o algunas funciones legales que tienen las instituciones y en este caso el Ministerio Público en principio.
El Ministerio Público, como defensor de la legalidad, también es el titular de la acción penal. Quiere decir que él es el que dirige la investigación. Es decir, no debería aceptar injerencia de la investigación. Si bien las partes pueden sugerir, ¿no?, por medio de un escrito, por ejemplo, la Procuraduría ha debido presentar un escrito solicitando tal cuestión, igual a otra parte. El fiscal tiene que recabar pruebas de cargo como de descargo. Entonces, tiene que haber, él como director es el que va a realizar su estrategia de acción, de actividades, de actos de investigación que va a realizar. Luego de eso, yo sí, dependiendo del caso, no puedo ahondar mucho, pero de manera muy general, teniendo en cuenta o en claro este primer presupuesto de que quien es titular y director es la Fiscalía, no la Procuraduría, no el denunciante, no el investigado, mucho menos, entonces es quien elabora este plan de estrategia de lo que va a realizar, las diligencias o investigaciones que va a realizar. Segundo, para esto un paréntesis, puede aceptarse la intervención, recomendación, solicitud, eso es más estricto, por parte de los sujetos procesales que intervienen. Pero segundo, si el fiscal, según su criterio, y luego de haber realizado alguna investigación, los primeros actos de la investigación, nuevamente, para responder a esta pregunta tenemos que ir a las bases. Primero, ¿qué es el titular de la acción penal? Y segundo, ¿cuál es la naturaleza de las diligencias preliminares? La naturaleza central es recabar los primeros actos de investigación y, por tanto, no puede, pues, aquí requerir oficiar al país tal para traer tal información, levantar el secreto de las comunicaciones, hacer todo un despliegue de información o de actuación y de gasto para el Estado, si es que recién tiene un nivel de sospecha simple. Según mi criterio, eso debería hacerse si es que logra, por ejemplo, vincular mucho más o verificar que existe naturalmente alguna apariencia de delito. Y por tanto, recién es que yo voy a poder realizar más actos de investigación que probablemente pueden hacerse en la etapa de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Entonces, necesitaría tener algunos datos adicionales a tu pregunta para responderla, pero siempre me gustaría remitirme exactamente a estas bases o la naturaleza misma de la etapa y del rol de la Fiscalía. Sí, Sayaki, muchas gracias. A ti. Me parece que fueron todas las dudas absueltas. Y de juro agradece a la doctora Jacqueline López Ruiz por su excelente ponencia respecto al tema de la investigación preparatoria en el proceso penal. Doctora, nuestra institución le solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Sí, está bien. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas, nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR.